Él sacrificó 5 años como médico enviando cada centavo a casa, pero detrás de la estación de autobuses encontró a sus padres, buscando comida en la basura. El secreto devastador. El olor a desinfectante de hospital se había convertido en el perfume de Sebastián Mendoza durante 5 años. 5 años que se sentían como 20. 5 años mirando el reloj en la sala de urgencias del Methodist Hospital de Houston, contando las horas que lo separaban de Guadalajara, de su casa, de los tamales de su mamá y del abrazo de su padre. Pero déjame contarte algo, compa. No todos los sacrificios son iguales. Algunos duelen en el cuerpo, otros te arrancan pedazos del alma. Sebastián tenía 32 años cuando finalmente subió a ese autobús de regreso a México. 32, con las sienes ya plateadas por el estrés y las ojeras de quien ha trabajado dobles turnos durante media década. Pero en sus ojos brillaba algo más fuerte que el cansancio: esperanza. La clase de esperanza que solo nace del sacrificio cumplido, del deber hecho, de la promesa mantenida. ¿Te acuerdas de esos sueños que cargas desde morro? Esos que te hacen levantarte cuando todo pesa. Sebastián había soñado con ser médico desde que tenía 8 años, desde aquella tarde en que vio morir a su abuela Refugio, porque el doctor del pueblo llegó 3 horas tarde. 3 horas que fueron una eternidad. 3 horas que marcaron el destino de un niño flaco que juró ahí mismo, con las manos apretadas y lágrimas en los cachetes: yo voy a ser doctor, yo voy a salvar a mi gente. Y lo logró. A chingazos con la vida, con becas que apenas alcanzaban, con libros prestados y noches sin dormir, pero lo logró. Se graduó de la Universidad de Guadalajara con honores, con su papá don Héctor y su mamá doña Luz en primera fila, llorando de orgullo. Su hermano menor, Javier, lo abrazó tan fuerte ese día que casi lo tira. «Eres un chingón, mano», le dijo Javier con esa sonrisa suya que iluminaba cualquier cuarto. «Voy a ser como tú, ya verás». Sebastián le revolvió el pelo, orgulloso. Javier tenía apenas 20 años entonces, estudiaba administración en la universidad local. Era listo, carismático, con ese don de gentes que Sebastián nunca tuvo. Mientras Sebastián era serio, metódico, casi obsesivo con sus responsabilidades, Javier era el alma de la fiesta, el que hacía reír a doña Luz hasta que le dolía la panza. Pero ser médico en México... Ay, compa, eso es otro rollo. Los sueldos no alcanzaban ni para la renta. Sebastián trabajó 2 años en el Hospital General de Guadalajara, viendo cómo las familias vendían hasta sus anillos de matrimonio para pagar una cirugía, viendo cómo los medicamentos escaseaban, cómo el sistema se caía a pedazos. Fue don Héctor quien le sugirió la idea. Una noche de julio, sentados en el patio de la casa, mientras el olor a azahar llenaba el aire. «Mijo, tu tío Fermín está en Houston. Dice que allá los doctores ganan en dólares. Podrías validar tu título, trabajar unos años, juntar para poner tu consultorio aquí, para que tus hermanos estudien bien, para que tu mamá no tenga que trabajar más en el mercado». Don Héctor había sido mecánico toda su vida. Manos fuertes, espalda jorobada de tanto agacharse sobre motores. A sus 60 años todavía se levantaba a las 5 de la mañana para abrir su taller, un localito en la colonia Santa Elena donde reparaba lo que fuera: carros, motos, hasta licuadoras cuando había necesidad. Pero la artritis ya le estaba ganando la batalla a sus manos. «Papá, yo no los quiero dejar», dijo Sebastián, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. «No nos vas a dejar, mijo. Vas a estar trabajando por nosotros. Eso no es dejarnos, eso es amor». Y así fue como Sebastián empacó su vida en 2 maletas y se fue al norte. Validó su título trabajando de enfermero mientras estudiaba para los exámenes. Dormía en un cuarto compartido con otros 3 mexicanos en el norte de Houston, comía frijoles y tortillas 3 veces al día para ahorrar. Caminaba 40 minutos hasta el hospital para no gastar en camión. Cada quincena, religiosamente, como quien va a misa, Sebastián enviaba $800 a casa.
$800, que en ese entonces eran casi 14,000 pesos mexicanos. Una fortuna para una familia de clase trabajadora. «Ya llegó, ma», le decía Javier por teléfono cada 2 semanas, con esa voz alegre que atravesaba continentes. «Sebastián ya mandó el dinero. Ya podemos pagar la renta y todavía sobra para arreglar el techo». «Bendito sea Dios y tu hermano», respondía doña Luz, y Sebastián podía escuchar sus lágrimas a través de la línea telefónica. «Dile que lo amo, mijo, que rece mucho y que se cuide». Las llamadas eran el oxígeno de Sebastián. Cada domingo, puntual como un reloj suizo, marcaba el número de la casa. Javier siempre contestaba primero. Le contaba todo, que papá ya había cerrado el taller y estaba descansando por fin, que mamá ya no trabajaba en el mercado, que él estaba terminando su carrera y ya casi se graduaba, que con el dinero que Sebastián mandaba habían arreglado la casa, puesto una cisterna nueva, hasta comprado un refrigerador de esos modernos. «Te lo juro, carnal, cuando regreses no vas a reconocer la casa», le decía Javier. «Ya parece de ricos, todo gracias a ti». Y Sebastián se quedaba ahí, en ese cuartito frío de Houston, mirando por la ventana las luces de una ciudad que nunca fue suya, sintiéndose completo, cansado, jodido, con los pies hinchados de tanto estar de pie, pero completo. Porque estaba cumpliendo, porque su familia estaba bien. 5 años pasaron así. 5 años de dobles turnos, de domingos extra, de no comprar ni unos tenis nuevos porque cada centavo tenía un destino. Sebastián finalmente se certificó como médico en Estados Unidos, consiguió un puesto fijo en urgencias, con un sueldo que lo hizo llorar cuando vio el primer cheque, y siguió mandando dinero, más incluso, $1,200 quincenales, a veces más, para que papá se opere la espalda. Le dijo a Javier cuando aumentó la cantidad. «Ya está agendada la cirugía, mano. No te preocupes, todo está saliendo perfecto». Pero algo empezó a cambiar. Pequeñas cosas que Sebastián no podía identificar, pero que le hacían ruido en el pecho, como cuando llamaba y Javier sonaba diferente, más evasivo, como cuando le preguntaba por sus padres y su hermano respondía rápido, demasiado rápido. «¿Cómo está papá? ¿Ya se operó?» «Sí, todo bien. Ya sabes cómo es él, terco, pero está mejor». «¿Y mamá?» «Aquí anda haciendo de comer, te manda bendiciones. ¿Por qué no la pasas para que hable conmigo?» «Es que está ocupada, carnal. Luego te llama ella, ¿va?» Pero doña Luz nunca llamaba. Y cuando Sebastián insistía en hablar con don Héctor, siempre había una excusa, que estaba dormido, que había salido, que estaba con don Chuy del taller. El 5.º año, Sebastián tomó la decisión. Ya tenía suficiente ahorrado. Casi $60,000 en el banco, guardados para abrir su consultorio en Guadalajara, para comprar equipo, para poner un lugar digno donde atender a su gente. Era hora de volver a casa. «Javi, hermano», gritó por teléfono con una emoción que no cabía en su pecho. «Me regreso, en 2 semanas estoy allá». Hubo un silencio, uno de esos silencios que duran un segundo pero pesan como plomo. «¿En serio?» La voz de Javier sonó rara, quebrada. «¿Ya? ¿Ya te vienes?» «Pues claro, güey, ya cumplí, voy a abrir mi consultorio allá, voy a estar con ustedes. ¿No te da gusto?» Sí, claro que sí. Es solo que nos agarras de sorpresa. Pero qué bueno, carnal. Te extrañamos». Sebastián colgó feliz, eufórico, sin captar ese temblor en la voz de su hermano. Renunció a su trabajo, empacó sus cosas, se despidió de sus compañeros del hospital. El día que abordó el autobús rumbo a la frontera, llevaba una mochila llena de regalos, un rebozo de seda para su mamá, una herramienta eléctrica para su papá, un reloj fino para Javier. El viaje duró 2 días, 2 días de carretera, de paisajes que se volvían cada vez más familiares, de ese olor a tierra que solo México tiene. Cuando el autobús cruzó la entrada a Guadalajara, Sebastián sintió que el corazón se le salía del pecho.
Ahí estaba la Minerva, el Hospicio Cabañas a lo lejos, las calles que conocía de memoria. Llegó a la terminal de autobuses al atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y morado. Ese atardecer tapatío que no hay forma de explicar si no lo has visto. Bajó del autobús con su mochila al hombro, buscando con la mirada. Javier le había prometido que lo recogería, pero no había nadie. Esperó una hora. Llamó 5 veces. El teléfono sonaba y sonaba sin respuesta. Sebastián empezó a sentir esa punzada familiar de la ansiedad, pero se la tragó. «Ha de estar en el tráfico», se dijo, «o se le descompuso el carro». Decidió tomar un taxi a casa, pero antes necesitaba un café, estirar las piernas, respirar el aire de su tierra. Caminó hacia la parte trasera de la terminal, donde había una pequeña cafetería que recordaba de antes. Y entonces lo vio. Al principio, su cerebro no procesó la imagen. No podía. Era tan imposible, tan fuera de lugar, que su mente simplemente se negó a aceptarlo. Detrás de los contenedores de basura de la terminal, 2 figuras encorvadas rebuscaban entre bolsas de plástico negro. Movimientos lentos, cansados. Una mujer con un rebozo gris, remendado. Un hombre con una gorra sucia, con la espalda doblada en ese ángulo que solo da el dolor crónico. Sebastián se acercó como en un sueño, como cuando caminas en una pesadilla y tus piernas no te responden bien. La mujer sacó algo de una bolsa, un trozo de pan. Lo olió, lo guardó en una bolsa de plástico raída que llevaba colgada del hombro. «¿Ma?» La palabra salió de la boca de Sebastián como un susurro roto. Doña Luz levantó la cabeza, y en ese momento, en esa fracción de segundo antes de que sus ojos se encontraran, Sebastián vio su reflejo en un charco de agua sucia. Un hombre que había trabajado 5 años enviando cada centavo a casa, parado frente a su madre, rebuscando comida en la basura. Los ojos de Doña Luz se abrieron como platos. Su cara, más delgada, más arrugada, con la piel como papel, se descompuso en un llanto silencioso. «Mijo», susurró, y la bolsa de plástico se le cayó de las manos. Don Héctor se volteó. Ya no era el hombre fuerte que Sebastián recordaba. Era una sombra, un fantasma vestido con ropa que le quedaba grande, con los ojos hundidos y la mirada de quien ha perdido la voluntad de vivir. «Sebastián», dijo su padre, y se le quebró la voz. «No debiste venir todavía». El mundo se detuvo. El ruido de la terminal, los claxones, las voces, todo desapareció. Solo quedó ese momento congelado en el tiempo como una fotografía que nunca podrás quemar por más que lo intentes. ¿Qué están haciendo?». Sebastián se escuchó a sí mismo preguntar, aunque ya sabía la respuesta, aunque su cuerpo entero ya sabía la respuesta. Doña Luz intentó limpiarse las manos en el delantal sucio, ese gesto tan suyo de siempre querer estar presentable para sus hijos, pero sus manos temblaban tanto que no podía. «Mijo, nosotros podemos explicar. ¿Dónde está Javier?». La voz de Sebastián salió como un rugido que ni él reconoció. «¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está todo lo que mandé?». Don Héctor bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre el pavimento. «Se lo llevó todo, hijo», dijo con una voz tan pequeña que casi no se oyó. «Tu hermano se lo llevó todo». Y ahí, detrás de una estación de autobuses, entre bolsas de basura y el olor agrio de la comida podrida, se derrumbó el castillo de 5 años que Sebastián había construido con sacrificio, con sudor, con cada centavo de su alma. Su madre buscando comida en la basura, su padre convertido en un espectro, y su hermano desaparecido, junto con cada dólar que Sebastián había mandado, junto con cada sueño, junto con cada promesa, el secreto devastador. Hay momentos en la vida que te parten en 2, momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Para Sebastián Mendoza, ese momento fue ver a sus padres rebuscando comida en la basura mientras su hermano había desaparecido con 5 años de su vida convertidos en dólares.
Pero déjame contarte algo que aprendí con los años, compa. El dolor verdadero no llega de golpe, llega en oleadas, como cuando te caes de morro y primero sientes el impacto, luego la sangre y después viene el ardor que no te deja respirar. Sebastián llevó a sus padres a casa. Bueno, a lo que quedaba de ella. La casa familiar en la colonia Santa Elena había sido el orgullo de don Héctor. Una construcción sencilla pero sólida, con su patio donde florecían los geranios de Doña Luz, con la bugambilia que trepaba por la pared, con ese olor a cal y a hogar que te abraza cuando entras. Sebastián la recordaba pintada de amarillo claro, con las ventanas de madera barnizada que su padre había instalado con sus propias manos. Lo que encontró fue un cascarón. La pintura descascarada mostraba el tabique gris debajo, como huesos asomando por piel muerta. Las ventanas tenían plásticos en lugar de vidrios. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, chirriando con el viento. En el patio ya no había flores, solo tierra seca y basura acumulada. Dios mío. Sebastián se quedó parado en la entrada, sintiendo cómo se le hacía un hueco en el estómago. Doña Luz entró primero, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarlo. Don Héctor cojeaba detrás, cada paso una pequeña agonía. La sala estaba vacía, completamente vacía. Ni el sillón viejo, ni la mesa de centro, ni la televisión que su padre había comprado cuando Sebastián era niño. Solo quedaban las marcas en las paredes donde alguna vez hubo muebles, como fantasmas de una vida que se había evaporado. ¿Dónde está todo?, preguntó Sebastián, aunque su voz sonaba hueca, distante, como si viniera de otra persona. Don Héctor se sentó en el suelo, contra la pared. El sonido de sus rodillas tronando resonó en la sala vacía. Se lo llevó, mijo, todo. Los muebles, la televisión, el refrigerador nuevo ese que tanto nos gustaba. Se pasó una mano por la cara. Hasta las herramientas de mi taller. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? Fue Doña Luz quien respondió, con una voz tan cansada que parecía venir de ultratumba. Hace 3 años, mijo. Hace 3 años que no vemos un peso de lo que mandas. 3 años. 3 años durante los cuales Sebastián había trabajado dobles turnos creyendo que su familia estaba bien. 3 años de llamadas telefónicas donde Javier le mentía, donde le contaba historias de una vida que no existía, donde le agradecía por un dinero que nunca había llegado a las manos correctas. Pero yo hablaba con ustedes cada semana. Sebastián sentía que el piso se movía bajo sus pies. Javier me decía que... Javier nunca nos pasaba el teléfono, interrumpió don Héctor. Decía que estaban dormidos, que estaban ocupados, que luego los llamarías, y cuando tú insistías mucho, nos amenazaba. ¿Los amenazaba? La palabra salió como veneno de la boca de Sebastián. Doña Luz se dejó caer en el suelo junto a su marido. En la penumbra de esa casa muerta parecían 2 veladoras a punto de apagarse. Nos decía que si hablábamos contigo, si te contábamos la verdad, tú dejarías de mandar dinero, susurró ella, que él era el único que sabía cómo conseguir el dinero, que tú confiabas en él, y nosotros creíamos que eventualmente iba a cambiar, que iba a... Se le quebró la voz. Sebastián se acercó y se arrodilló frente a ella. Mamá, ¿por qué no llamaron a la policía? ¿Por qué no...? ¿La policía? Don Héctor soltó una risa amarga. ¿Crees que la policía le hace caso a un viejo mecánico sin palancas? Fuimos 2 veces, mijo. 2 veces nos dijeron que era un asunto familiar, que lo resolviéramos entre nosotros. La tercera vez, el agente me dijo que mejor me pusiera a trabajar en lugar de andar chillando por dinero. Sebastián apretó los puños. La impotencia, el coraje, todo se mezclaba en un remolino que le nublaba la visión. ¿Y los vecinos? ¿Don Chuy? ¿Alguien? Don Chuy nos ayudó lo que pudo, dijo doña Luz. Nos dejaba comer en su changarro cuando podía, pero él también tiene familia, también tiene sus problemas. No podíamos pedirle más. Y la comida, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevan? Don Héctor bajó la mirada.
2 años, hijo. 2 años rebuscando en mercados, en terminales. A veces en los tianguis, cuando cierran y la gente tira las verduras feas. No están tan mal si las lavas bien. Y hay un comedor comunitario en la parroquia de San Judas Tadeo. El padre Miguel es buena gente. Sebastián se sentó en el suelo con ellos, formando ese triángulo de dolor en medio de la sala vacía. Durante varios minutos nadie habló. Solo se escuchaba el viento colándose por las ventanas rotas y el ladrido lejano de un perro. «Cuéntenme todo», dijo finalmente Sebastián. «Desde el principio. Necesito saber cómo pasó esto». Y sus padres hablaron. Durante horas, mientras la noche caía sobre Guadalajara, le contaron la historia completa. Y con cada palabra, Sebastián sentía que algo dentro de él se moría y nacía al mismo tiempo. La historia según don Héctor y doña Luz. Todo empezó bien. Los primeros 2 años, Javier recibía el dinero y cumplía. Pagaba la renta, compraba comida, les daba su gasto a los padres. Incluso arregló algunas cosas de la casa. Pusieron la cisterna nueva, arreglaron el techo, compraron el refrigerador. Javier terminó la universidad, o eso decía, y consiguió un trabajo en una empresa de seguros. Estaba tan orgulloso, recordó doña Luz con los ojos llorosos. Llegaba con su traje, su portafolio. Decía que estaba vendiendo seguros de vida, que era el mejor de su equipo. Pero luego empezaron los cambios, pequeños al principio. Javier llegaba más tarde. A veces olía a alcohol. Empezó a salir con gente que don Héctor no conocía, tipos con cadenas de oro y camionetas sin placas. Yo le decía: «Mijo, esos cuates no me dan buena espina», contó don Héctor. Y él me contestaba: «Ay, apá, son socios del negocio». Así es el mundo de los negocios ahora. El primer dinero que faltó fue hace 3 años. Javier dijo que lo habían asaltado saliendo del banco, que le habían quitado todo, incluso su celular. Don Héctor le creyó. ¿Por qué no habría de creerle? Era su hijo. «Tuve que empeñar mi reloj, el que me regalaste cuando cumplí 50, para pagar la renta ese mes», dijo don Héctor. «Nunca lo pude sacar. Al mes siguiente pasó lo mismo, y al siguiente». Las excusas de Javier se volvieron cada vez más elaboradas. Que el banco se tardaba en procesar, que había un problema con la transferencia, que tenía el dinero, pero lo había invertido en un negocio que iba a triplicarlo. «Y nosotros le creímos», susurró doña Luz, «porque era nuestro hijo, porque queríamos creer». Hasta que un día, hace 2 años y medio, Javier simplemente no regresó a casa. Se llevó el refrigerador, la televisión, todo lo que tenía valor. Dejó una nota: «Perdón, vuelvo pronto». No volvió. Don Héctor trató de seguir trabajando, pero la artritis empeoró. Sus manos ya no podían sostener las herramientas. Los clientes dejaron de ir al taller. Las deudas se acumularon. El casero, don Rigoberto, les dio prórroga tras prórroga, pero eventualmente no tuvo opción. El taller se lo quedó por las rentas atrasadas. La casa, bueno, técnicamente ya no era de ellos. Don Chuy habló con don Rigoberto, explicó don Héctor. Le dijo que nos dejara seguir aquí, que yo le cuidaría su changarro de noche como pago. Es un depósito de materiales de construcción. De 10 de la noche a 6 de la mañana tengo que estar ahí, sentado, para que no roben. Sebastián los miró. Su padre, que alguna vez fue un hombre fuerte y orgulloso, ahora era un vigilante nocturno a cambio de un techo. Su madre, que cocinaba los mejores tamales de la colonia, ahora rebuscaba comida en la basura. Y él había estado en Houston, durmiendo tranquilo, pensando que todo estaba bien. «¿Por qué no me dijeron?». La pregunta salió como un lamento. «Hubiera mandado más dinero, hubiera venido antes, hubiera...». «¿Qué hubieras hecho, mijo?», preguntó don Héctor. «¿Dejar tu trabajo? ¿Arruinar tu futuro por culpa de tu hermano?». «No, eso era exactamente lo que no queríamos. Pero ustedes son mi familia, y por eso no queríamos cargarte con nuestra vergüenza», dijo doña Luz, «con la vergüenza de haber criado a un hijo así».
de no haber sabido ver quién era realmente. El silencio que siguió fue tan pesado que Sebastián sintió que le aplastaba el pecho. Los siguientes días fueron un descenso al infierno. Sebastián gastó casi todo el efectivo que traía en comprar lo básico: comida, colchones usados de una tienda de segunda mano, ropa en el tianguis, ver a su madre llorando de alegría porque tenía un cepillo de dientes nuevo, jabón de verdad, y no ese que hacían con sobras. Fue un momento que lo marcó para siempre. Pero lo peor fue darse cuenta de cuánto habían ocultado. No solo la pobreza, la humillación. Una tarde, acompañó a don Héctor al depósito de don Chuy. Era un lote baldío cercado con láminas oxidadas, lleno de bolsas de cemento, varillas y blocks. Había una caseta de vigilancia del tamaño de un closet, con una silla de plástico rota y una cobija raída. ¿Aquí pasas las noches?, preguntó Sebastián, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. No está tan mal, mintió don Héctor. Tiene techo. Papá, hace frío. No hay baño. No hay... Mijo, no tengo derecho a quejarme. Don Chuy me está haciendo un favor. Podríamos estar en la calle. Sebastián se sentó en el suelo de concreto, recargado contra un bulto de cemento. Su padre, a sus 62 años, con artritis en las manos y hernias en la espalda, pasaba las noches aquí. 8 horas sentado en una silla rota, con el frío calándole hasta los huesos, solo para tener un lugar donde su esposa pudiera dormir bajo techo. «Esto se acaba hoy», dijo Sebastián. «¿Qué? Ya no vas a venir aquí. Voy a conseguir dinero. Sebastián, no. Ya hiciste suficiente. Ya diste demasiado». «No di nada. Todo lo que mandé se lo robó ese hijo de puta». El grito resonó en el depósito vacío. Don Héctor se acercó y puso una mano en el hombro de su hijo. «No hables así de tu hermano». «¿Por qué no? ¿Acaso no es verdad?» «Es verdad. Pero sigue siendo tu hermano. Y el odio, mijo, el odio te va a comer vivo si lo dejas». Sebastián se soltó. «No quiero tu sabiduría ahorita, papá. Quiero justicia. Quiero que pague por lo que hizo». Y así, con ese coraje ardiendo en el pecho, Sebastián comenzó su búsqueda. La búsqueda de Javier. Sebastián no era detective, pero era metódico. 5 años trabajando en urgencias le habían enseñado a ser sistemático, a seguir cada pista, a no asumir nada. Empezó con lo obvio: el último domicilio conocido. El departamento en la colonia americana era parte de un edificio moderno de 4 pisos, con fachada de vidrio y un portón eléctrico. Nada que un estudiante pudiera pagar. Nada que incluso un vendedor de seguros junior pudiera costear. El guardia de seguridad, un señor de unos 50 años con uniforme azul marino, lo reconoció inmediatamente cuando Sebastián le mostró una foto de Javier en su teléfono. «¡Ese cabrón!», el guardia escupió al suelo. «Perdón por la expresión, pero es que ese tipo le debe dinero a medio edificio». «¿Qué pasó?». «Rentó el departamento 304 hace como 2 años y medio. Al principio pagaba puntual, pero luego empezó a atrasarse. Siempre con pretextos, que el banco, que la transferencia, que su hermano en Estados Unidos. Duró casi 6 meses sin pagar, hasta que un día, de la noche a la mañana, se peló. Se llevó hasta los focos. ¿Vivía solo? No, andaba con una morra, jovencita, como de 25, la Vanessa creo que se llamaba, bien arreglada, de esas que se pintan las uñas largas y traen el pelo de colorado. ¿Tiene idea de dónde se fueron?». El guardia negó con la cabeza. «Pero mire, le voy a dar un consejo de gratis. Pregunte en el bar El Gavilán, aquí a 2 cuadras. Su hermano iba seguido. Gastaba como si fuera de Televisa, presumiendo billetes, invitando copas. Alguien ahí debe saber algo». Sebastián fue al bar esa misma tarde. El Gavilán era un lugar de clase media-baja, tratando de parecer elegante, con luces tenues y sillones de cuero sintético. El mesero, un joven de unos 25 años con el pelo engominado, sí recordaba a Javier. «El Javi. Claro que lo conozco, venía seguido con sus cuates». «¿Qué cuates?». «Unos tipos pesados, compa.
de esos que no quieres conocer. El gordo Camacho, el flaco Ríos, el chino Torres, toda esa banda. ¿Sabes a qué se dedicaban? El mesero miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. Mira, yo no sé nada oficial, va, pero se comentaba que andaban en cosas raras. Celulares robados, tarjetas clonadas, ese rollo. Nada muy pesado, pero tampoco legal. ¿Y la muchacha? Vanessa, la Vane. Esa morra era la novia del gordo antes de que Javi se la bajara. Por ahí dicen que por eso el gordo y Javi se pelearon, pero no estoy seguro. Sebastián sintió que el rompecabezas comenzaba a armarse, aunque cada pieza era más desagradable que la anterior. Siguió investigando, habló con antiguos compañeros de la Universidad de Javier. Ninguno lo había visto desde que desertó en el tercer semestre. Habló con vecinos de la colonia Santa Elena. Todos tenían la misma historia. Javier había cambiado, se había juntado con mala gente, había empezado a vivir por encima de sus posibilidades. Yo lo vi una vez en el centro, le contó doña Meche, la señora de la tienda. Traía un reloj de esos caros, ropa de marca y andaba con una güera muy pintada. Le grité, «Javier, ¿cómo están tus papás?» Y me volteó a ver como si fuera basura. Se subió a su carro y se fue sin contestar. Cada testimonio era un golpe más. El Javier que Sebastián recordaba, el hermano menor alegre, cariñoso, que lo abrazó cuando se graduó de medicina, ya no existía. Si es que alguna vez existió. Fue don Chencho, el dueño de la tienda de la esquina, quien le dio información más concreta. «Tu hermano se metió en problemas grandes, mijo», le dijo mientras despachaba refrescos. El gordo Camacho lo acusó de quedarse con dinero de un negocio. No sé bien qué pasó, pero se corrió el rumor de que el gordo le andaba buscando para partirle su madre. ¿Y dónde está el gordo ahora? En el bote. Lo agarraron hace como 3 meses en un asalto, pero su gente todavía anda suelta. Sebastián sintió un escalofrío. Si la gente del gordo estaba buscando a Javier, eso significaba que su hermano estaba en peligro. Y por más que lo odiara, por más que quisiera verlo pagar por lo que hizo, no podía evitar sentir una punzada de preocupación. «Todavía es mi hermano», pensó, y se odió por pensarlo. La confrontación que nunca sucedió. Pasaron 2 semanas antes de que Sebastián tuviera una pista sólida. 2 semanas de golpear puertas, de hacer preguntas, de sentir cómo el coraje se convertía lentamente en algo peor, desesperación, porque empezó a darse cuenta de algo horrible. Tal vez nunca encontraría a Javier. Tal vez su hermano había desaparecido para siempre, llevándose no solo el dinero, sino también la posibilidad de respuestas, de justicia, de cierre. Fue una noche de viernes cuando finalmente llegó la pista. Sebastián estaba en El Farolito, ese antro del mercado de abastos que don Chencho le había mencionado. Había ido 3 veces esa semana, buscando al tal Flaco Ríos, y esa noche, finalmente, lo encontró. El flaco era exactamente como su apodo lo decía, un tipo delgado, nervioso, con tatuajes en los brazos y la mirada inquieta de quien vive esperando problemas. Estaba sentado en una mesa del fondo con otros 2 tipos que tenían toda la pinta de maleantes de medio pelo. Sebastián esperó a que fuera al baño, lo siguió. El baño era asqueroso, mingitorio sin agua, pisos mojados con quién sabe qué, olor a vómito y desinfectante barato. El flaco estaba meando cuando Sebastián entró y cerró la puerta con seguro. «¿Qué pedo?» El flaco se volteó alarmado. «Necesito hablar de Javier Mendoza». La cara del flaco cambió inmediatamente. Del susto pasó a algo peor. Miedo real. «No sé de quién hablas, carnal. Soy su hermano, y sé que tú sabes dónde está. Mira, compa, no quiero pedos, en serio. Lo que pasó entre el Javi y el gordo no es mi...» Sebastián lo interrumpió empujándolo contra la pared. No era violento por naturaleza, pero 5 años de frustración, 2 semanas de búsqueda infructuosa y el recuerdo de sus padres comiendo de la basura le dieron una fuerza que no sabía que tenía. «O me dices dónde está, o te juro por Dios que...» «Ya, ya, cálmate, güey». El flaco levantó las manos.
Te voy a decir, pero suéltame. Sebastián lo soltó, respirando pesado. Habla. Está en Puerto Vallarta. Se fue para allá hace como 5 o 6 meses con la Vanessa. Anda por la zona hotelera, viviendo como pinche narco junior. ¿Dónde exactamente? No sé la dirección, en serio, pero sé que puso un bar. Se llama Luna de Plata o algo así. Por el malecón. ¿Con qué dinero? El flaco soltó una risa amarga. ¿Con cuál crees, carnal? Con el que te chingó a ti. Todos sabíamos que tu jale era mandar feria y que el Javi se la estaba gastando como si no hubiera mañana. Celulares nuevos cada mes, ropa de marca, la Vanessa toda operada. Ese dinero salía de algún lado. Sebastián sintió que las piernas le temblaban, no de miedo, de puro coraje concentrado. ¿Algo más que debas saber? Solo una cosa, compa. El flaco lo miró con algo parecido a la compasión. Si vas a buscarlo, ten cuidado. El Javi ya no es el mismo. Se metió en pedos gruesos con el gordo. Dicen que le debe como 200,000 pesos. Y el gordo, aunque esté en el bote, tiene gente afuera. Si lo encuentras, puede que encuentres también a tipos que no te van a preguntar primero y disparar después. Sebastián salió del baño, del bar, a la calle. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, pero no lo refrescó. Nada podía enfriar el fuego que sentía por dentro. Puerto Vallarta. A 4 horas en autobús. Podía ir. Podía encontrar a Javier. Podía confrontarlo, golpearlo, arrastrarlo frente a sus padres y exigir justicia. Pero entonces, ¿qué? El momento decisivo. Sebastián no durmió esa noche. Se quedó sentado en la sala vacía de la casa, con la espalda contra la pared, mirando el techo. Su mente era un caos de pensamientos, todos gritando al mismo tiempo. Tienes que ir, tienes que encontrarlo, tienes que hacerlo pagar. ¿Y luego qué? Traerlo arrastrando, meterlo a la cárcel. ¿Eso va a devolverles la dignidad a tus padres? Se lo merece. Se merece sufrir como ellos sufrieron. Pero tú no eres así. No eres violento, no eres vengativo, eres médico, salvaste vidas. ¿Ahora vas a destruir una? Al amanecer, don Héctor se levantó para ir al depósito de don Chuy, pero Sebastián lo detuvo. «Papá, hoy no vas a ir. Mijo, tengo que...» «Hoy no. Hoy vamos a hablar. Necesito que me ayudes a decidir algo». Se sentaron en el patio, en el suelo, porque no había sillas. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo de rosa y naranja. Sebastián le contó todo. La información del flaco, la dirección de Puerto Vallarta, el bar, todo. «Puedo ir hoy mismo», dijo Sebastián. «Puedo encontrarlo. Puedo traerlo de regreso». Don Héctor escuchó en silencio, con las manos apoyadas en las rodillas. Cuando Sebastián terminó, su padre no respondió inmediatamente. Se quedó mirando el cielo, ese cielo que cada día veía desde hacía 62 años. «¿Te acuerdas de tu abuela Refugio?», preguntó finalmente. La pregunta tomó a Sebastián por sorpresa. «Claro que me acuerdo, es por ella que me hice médico». «¿Te acuerdas cómo murió?». «Sí, un infarto. El doctor llegó tarde». «No solo llegó tarde, mi hijo. Llegó borracho, oliendo a alcohol, con los ojos rojos, tropezándose. Y para cuando medio se aclaró, tu abuela ya se había ido». Sebastián no sabía esa parte. Nunca se la habían contado. «Yo quería matarlo», continuó don Héctor. «En serio, agarrar un tubo y partirle la cabeza. Mi mamá había muerto por culpa de ese hijo de la chingada. Se lo merecía, ¿no? ¿Qué pasó? Tu abuelo, mi papá, me detuvo. Me dijo algo que nunca olvidé. Héctor, la venganza es como un cigarro. Se ve rico, se siente rico, pero al final solo te envenena los pulmones. No es lo mismo, papá». «¿No?». Don Héctor lo miró con esos ojos cansados pero sabios. «Ese doctor murió 3 años después. Cirrosis. Se mató él solo con la bebida. Y yo, si hubiera ido tras él, hubiera desperdiciado esos 3 años cargando veneno en vez de cargar a mis hijos, en vez de vivir. Pero Javier no se va a matar solo. Va a seguir viviendo bien, gastando mi dinero, mientras nosotros estamos aquí, vivos, juntos, con nuestro hijo que volvió», interrumpió don Héctor.
Mijo, tu hermano ya está muerto. Murió cuando decidió robarle a su familia. El que está en Puerto Vallarta no es tu hermano, es un fantasma. Y tú no puedes pelear contra fantasmas, solo te puedes cansar intentando. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con los brazos cruzados? Don Héctor puso una mano en el hombro de Sebastián, una mano que temblaba por la artritis, pero que todavía tenía fuerza, la fuerza de los que han sobrevivido. No, hijo, haces algo mucho más difícil, algo que requiere más huevos que ir a buscar venganza. ¿Qué? Reconstruir. La palabra quedó suspendida en el aire de la mañana, como el humo de las velas en una iglesia. Tu mamá y yo ya estamos viejos, no nos queda mucho tiempo, y no lo queremos pasar odiando, esperando justicia que tal vez nunca llegue. Lo queremos pasar contigo, viéndote hacer lo que siempre quisiste hacer, ser médico de tu gente. Pero no tengo dinero, no tengo equipo, no tengo... Tienes manos, tienes conocimiento, tienes corazón. Empieza con eso. Como yo empecé mi taller con una caja de herramientas que me prestó mi compadre. Nadie empieza con todo, mijo. Todos empezamos con nada. Sebastián sintió que algo se quebraba dentro de él, pero no era algo malo. Era como cuando rompes una costra vieja para que la piel nueva pueda respirar. Tengo miedo, papá. Miedo de fracasar, de no ser suficiente, de que todo esto haya sido para nada. El miedo es bueno, significa que te importa. Lo malo es cuando ya no sientes nada. Y tú todavía sientes, mijo. Todavía estás vivo. Usa eso. Se quedaron sentados ahí mientras el sol terminaba de salir. Doña Luz les llevó café de olla que había hecho en un anafre prestado. Los tres se sentaron en ese patio sin flores, tomando café aguado, pero juntos, y Sebastián tomó la decisión más difícil de su vida. No iría a Puerto Vallarta, no buscaría a Javier. En su lugar haría algo que su hermano nunca pudo, construir. Los primeros pasos. Al día siguiente, Sebastián caminó hasta la parroquia de San Judas Tadeo. Era una iglesia pequeña, pintada de blanco y azul, con un campanario modesto y una cruz de hierro en la cúpula. En el patio lateral funcionaba el comedor comunitario donde sus padres comían. El padre Miguel era un hombre de unos 50 años, con el pelo cano y rizado, la sotana remendada en los codos y una sonrisa que parecía incapaz de borrarse. Estaba supervisando el servicio de comida cuando Sebastián llegó. «Tú debes ser Sebastián», dijo el padre sin que nadie se lo presentara. «Tu mamá habla tanto de ti que siento que ya te conozco». «Padre, vine a hacer una propuesta». Se sentaron en una banca de la iglesia vacía. Olor a incienso y cera de velas. Ese olor que te abraza y te dice que todo va a estar bien, aunque no sea cierto. «Escucho, hijo. Soy médico, certificado en México y en Estados Unidos. Quiero ofrecer consultas gratuitas a la gente que viene al comedor». El padre Miguel se enderezó, interesado. «¿Consultas gratuitas?» «Sí, no puedo hacer cirugías ni nada complejo, pero puedo tomar presión, diagnosticar enfermedades comunes, recetar medicamentos básicos, dar orientación. La gente pobre no va al doctor porque no tiene dinero, pero las enfermedades no discriminan». «Hijo, eso sería una bendición. ¿Pero dónde? ¿Con qué? Solo necesito un espacio. Tengo un estetoscopio, un esfigmomanómetro que traje de Houston, y mis manos, para empezar, es suficiente». El padre Miguel se quedó pensando. Luego sonrió esa sonrisa suya que iluminaba toda la cara. «Hay un cuarto en la parte de atrás. Lo usábamos para guardar sillas viejas y cajas de la kermés. Está polvoriento, tiene telarañas, pero tiene techo y una ventana. Si no te molesta limpiarlo, no me molesta. Entonces es tuyo. Así de simple. Sin contratos, sin papeleo, sin burocracia. Solo un apretón de manos y la promesa de ayudar». Sebastián pasó los siguientes 3 días limpiando ese cuarto.
Era un espacio de 3 por 3 metros, con paredes de tabique sin pintar y un foco desnudo colgando del techo. Barrió el polvo, quitó las telarañas, lavó el piso con cloro y agua. Don Chuy le prestó una mesa de madera con las patas desparejas. Doña Meche de la tienda le regaló 2 sillas de plástico que ya no usaba. No era un consultorio, era apenas un cuartito, pero era suyo. El día de la inauguración, si así se le podía llamar, no hubo listones que cortar ni placas que develar. Solo Sebastián, sentado en su silla, con su estetoscopio alrededor del cuello, esperando. La primera paciente llegó a las 9 de la mañana. Era doña Carmela, una abuelita de 78 años, con la espalda encorvada y manos deformadas por artritis. ¿Es cierto que hay doctor?, preguntó con voz temblorosa. Sí, señora. Pase, por favor. Doña Carmela se sentó con dificultad. Le contó que tenía artritis desde hacía 20 años, que nunca había ido a un doctor, porque su pensión era de apenas 1.200 pesos al mes y no le alcanzaba ni para comer, que el dolor era tan fuerte que a veces no podía ni vestirse sola. Sebastián la examinó con cuidado, midió su presión, alta, revisó sus manos, inflamadas, con deformidad severa. Le preguntó sobre su dieta, su rutina, sus síntomas. Le dedicó 40 minutos. 40 minutos que ningún doctor del sistema público le hubiera dado jamás. Doña Carmela necesita medicamento para controlar la artritis y para bajar la presión. Voy a hacerle una receta. ¿Puede comprar los medicamentos? La abuelita bajó la mirada. No, doctorcito, por eso nunca voy al doctor. Las medicinas están muy caras. Sebastián sintió el golpe. Podía diagnosticar, podía recetar, pero sin medicamentos era como darle un mapa del tesoro a alguien sin pies para caminar. No se preocupe, señora. Voy a encontrar la forma. Por ahora le voy a enseñar ejercicios para las manos y le voy a hacer una dieta antiinflamatoria. Va a ayudar. No mucho, pero algo. Doña Carmela empezó a llorar. Gracias, hijo. Nadie me había escuchado así en años. Los doctores de la clínica te ven 5 minutos y te dan una receta sin ni siquiera revisarte. Aquí va a ser diferente, se lo prometo. Esa primera semana Sebastián atendió a 11 personas. 11 historias de dolor ignorado, de enfermedades sin tratar, de cuerpos que se caían a pedazos porque sus dueños no tenían acceso a lo más básico, atención médica digna. Don Refugio, 64 años, con diabetes sin controlar desde hacía 10 años. Su glucosa estaba en 340. Sus pies tenían llagas que empezaban a infectarse. Lupita, 8 años, con un soplo en el corazón que nadie había detectado porque su mamá nunca pudo pagar un electrocardiograma. Don Esteban, 71 años, con la presión tan alta que Sebastián se sorprendió de que todavía estuviera vivo. 210 son 30. Un infarto esperando a suceder. Y cada paciente, cada historia, era un recordatorio de por qué Sebastián se había hecho médico. No para ganar dinero, no para vivir cómodo, sino para esto, para estar en las trincheras, con su gente, con los olvidados. Pero el problema de los medicamentos no desaparecía. Era un muro gigante que Sebastián no sabía cómo escalar. Hasta que doña Carmela, la abuelita de la artritis, regresó una semana después. Doctorcito, hablé con mi yerno. Él tiene una farmacia en la colonia Analco. Dice que si usted habla con él, tal vez le pueda ayudar con medicamentos. Sebastián no perdió tiempo. Esa misma tarde fue a la farmacia Gutiérrez. El señor Gutiérrez era un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y un delantal blanco impecable. Detrás del mostrador, en la pared, había una foto de una mujer sonriente. Debajo una placa, Isabel Gutiérrez, 1958-2018. Doña Carmela me dijo que usted está dando consultas gratis en la parroquia, dijo el señor Gutiérrez sin preámbulos. Así es, señor. ¿Por qué? La pregunta era simple pero profunda. Porque soy médico, y un médico que no atiende a los que más necesitan no merece el título. El señor Gutiérrez asintió lentamente.
Mi esposa murió hace 5 años. Infarto. Fue al IMSS. Esperó 4 horas en urgencias. Cuando la atendieron, ya era tarde. Murió en una camilla del pasillo, esperando que un doctor tuviera tiempo para ella. Su voz era tranquila, pero Sebastián podía sentir el dolor debajo, como lava bajo tierra. Lo siento mucho. Yo también. Por eso cuando Carmela me habló de usted, supe que tenía que ayudar. Cada mes tengo medicinas que están por vencer en 2 o 3 meses. No las puedo vender, pero tampoco las puedo tirar por ley. Si usted se hace responsable de darlas a gente que de verdad las necesite, son suyas, doctor. Sebastián sintió que algo en su pecho se aflojaba. Una esperanza, pequeña, frágil, pero real. En serio, con una condición: que me dé un reporte mensual de a quién se las está dando y para qué. No quiero que terminen en la reventa. Se lo prometo. Y así, con un apretón de manos, Sebastián ganó su segunda victoria. Ahora tenía espacio y medicamentos. Lo demás vendría. O eso esperaba. El crecimiento. La palabra se corrió rápido en las colonias pobres. Hay un doctor en la parroquia de San Judas. No cobra. Es buena gente. La segunda semana, Sebastián atendió a 23 personas. La tercera semana, 38. Al mes, tenía lista de espera. Cada paciente era una historia. Cada historia, una lección. Sebastián aprendió más sobre medicina en esas semanas que en años de residencia, porque esto era medicina real, de campo, sin tecnología de respaldo, sin laboratorios a la vuelta de la esquina. Solo él, sus manos y su criterio. Aprendió a diagnosticar diabetes con solo ver los ojos. Aprendió a detectar insuficiencia cardíaca escuchando la respiración. Aprendió que la medicina no era solo ciencia, sino arte. El arte de escuchar, de observar, de ver a la persona completa, no solo la enfermedad. Y algo más pasó, algo que no esperaba. Los pacientes empezaron a traerle cosas. No dinero, cosas. Don Refugio le trajo un taburete que había construido con sus manos. Lupita, la niña del soplo cardíaco, le dibujó un cuadro con crayolas. Un doctor con una capa de superhéroe. Doña Carmela le tejió un suéter. Le quedaba 3 tallas grande, pero Sebastián lo usó cada día de invierno. Una tarde llegó Rodrigo Solís. Un hombre de unos 45 años, vestido con traje pero con los ojos rojos de haber llorado. ¿Doctor Mendoza? Sí, dígame. Soy Rodrigo Solís, hijo de Esperanza Solís. Sebastián recordó. Doña Esperanza, una de sus primeras pacientes. Diabetes avanzada, retinopatía, neuropatía en los pies. Había llegado con la glucosa en 420 y los pies llenos de llagas que nadie le había curado en meses. Sebastián la había tratado durante 6 semanas. Le reguló la glucosa, le curó las llagas, le enseñó a cuidarse. Doña Esperanza venía cada semana, siempre con una sonrisa, siempre con un «Dios lo bendiga, doctorcito». «¿Cómo está ella?», preguntó Sebastián, aunque algo en la cara de Rodrigo ya le daba la respuesta. «Falleció hace 3 días. El golpe fue duro». Sebastián se sentó en su silla, sintiendo el peso de esas palabras. «Lo siento tanto. Yo hice todo lo que pude». «Doctor, no se disculpe». Rodrigo se sentó también con lágrimas en los ojos. «Vine a darle las gracias». «¿Gracias?» «Mi mamá vivió sus últimas semanas sin dolor, con dignidad. Todos los otros doctores la trataban como un número, como un estorbo. Usted la trató como persona. Escuchó sus historias, se rió con sus chistes malos. Le tomó la mano cuando tenía miedo». Rodrigo sacó un sobre del bolsillo de su saco. «Esto es parte de lo que mi mamá dejó. 5,000 pesos. Me hizo jurar que se los daría para que usted siga ayudando a otros». Sebastián miró el sobre sin saber qué decir. «No puedo aceptar esto». «Sí puede, y debe, porque mi madre no fue la única a quien salvó. Hay cientos más, y van a seguir viniendo. Necesitan que esto continúe». Esa noche Sebastián se sentó con sus padres en la sala vacía.
Les contó sobre Rodrigo, sobre los 5,000 pesos, sobre doña Esperanza. «No la salvé», dijo con la voz rota. «Murió de todas formas, pero murió en paz», respondió doña Luz. «Murió sabiendo que alguien se preocupaba. Eso, mijo, es salvación también». Don Héctor puso una mano en el hombro de su hijo. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y tu hermano? Él construyó su vida sobre arena. Dinero fácil, mentiras, apariencias. Tú estás construyendo sobre piedra. Cada paciente que ayudas es una piedra más en los cimientos. Y lo que se construye así, eso dura para siempre». Sebastián miró el sobre con los 5,000 pesos, una fracción microscópica de lo que Javier le había robado, pero que valían infinitamente más, porque ese dinero no era robado, era ganado, con trabajo, con dedicación, con amor, y eso, compa, eso no te lo puede quitar nadie, ni siquiera un hermano traidor. El nuevo comienzo. 3 meses después de haber llegado a Guadalajara, Sebastián estaba sentado en su consultorio improvisado cuando el padre Miguel entró con una sonrisa enorme. «Doctor, tengo noticias». «¿Buenas?» «Don Rigoberto, el dueño de tu casa, vino a verme. Dice que escuchó lo que estás haciendo y quiere ayudar». «¿Ayudar cómo?» «La casa. Dice que si puedes pagarle 3,000 pesos mensuales, puede quedársela a tu familia. Son solo 3,000, mijo. Menos de lo que costaba antes. 3,000 pesos. Sebastián tenía ahora $5,000 del donativo de Rodrigo y otros $2,000 que había ahorrado de pequeñas donaciones de pacientes agradecidos. Podría pagar 2 meses y después... Bueno, después ya vería. Dígale que sí. Y así, 4 meses después de haber encontrado a sus padres rebuscando en la basura, Sebastián les devolvió su hogar. No era mucho. La casa seguía vacía de muebles. Las paredes seguían descascaradas, pero era de ellos. La noche que firmaron el nuevo contrato de renta, los 3 se sentaron en el patio bajo las estrellas. Don Héctor abrió una cerveza que había comprado con sus últimos pesos. Brindaron. «Por la familia», dijo doña Luz. «Por los nuevos comienzos», dijo don Héctor. «Por construir desde las cenizas», dijo Sebastián. Y bebieron los 3, sintiendo que algo había cambiado. No todo estaba arreglado. Don Héctor seguía enfermo. Doña Luz seguía cansada. Sebastián seguía dolido por la traición. Pero estaban juntos y estaban construyendo. Y eso, al final del día, era lo único que importaba, porque Javier les había quitado el dinero, la casa, 5 años de paz. Pero no pudo quitarles lo más importante, el uno al otro. Y con eso, con solo eso, Sebastián estaba aprendiendo que se podía reconstruir todo lo demás. Una piedra a la vez, un paciente a la vez, una decisión a la vez. Hay una verdad que la gente no te dice sobre reconstruir tu vida. Es lento, dolorosamente lento. Como ver crecer un árbol. Cada día parece que nada cambia, pero si te alejas y miras con perspectiva, te das cuenta de que todo cambió. Para Sebastián Mendoza, los siguientes 18 meses fueron exactamente así. Mes 4. Sebastián atendía ya a más de 50 pacientes por semana. El cuartito en la parroquia se quedó chico. El padre Miguel le consiguió un segundo espacio, el antiguo salón de catecismo. 2 sillas de plástico más, una mesa más larga cortesía de Don Chuy y un biombo improvisado con sábanas viejas para dar privacidad a los pacientes. Don Héctor dejó de trabajar de vigilante nocturno. Con los 3,000 pesos de renta que Sebastián ahora podía pagar consistentemente gracias a las donaciones de los pacientes, su padre finalmente pudo descansar. Sus manos todavía temblaban, su espalda todavía dolía, pero ahora dormía en un colchón decente, bajo techo propio, al lado de su esposa. Mes 6. Llegó la primera voluntaria. Se llamaba Patricia, estudiante de enfermería de 7º semestre en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Escuchó de Sebastián por una compañera cuya abuela él había atendido. «Doctor Mendoza, necesito hacer mis prácticas profesionales. ¿Puedo hacerlas aquí con usted?»
Patricia era eficiente, dedicada y tenía esa empatía natural que no se puede enseñar. Con ella, Sebastián pudo duplicar el número de pacientes. Mientras él atendía consultas, ella tomaba signos vitales, curaba heridas, enseñaba a los diabéticos a inyectarse insulina. Mes 9. La farmacia Gutiérrez ya no era la única que donaba medicamentos. El señor Gutiérrez había hablado con otros dueños de farmacias. Ahora eran 4 las que mensualmente le traían cajas de medicinas próximas a vencer: antibióticos, antiinflamatorios, medicamentos para la presión, para la diabetes, para el dolor. Sebastián convirtió un closet del salón en una mini farmacia. Organizó todo por categoría, con fechas de caducidad claramente marcadas. Patricia manejaba el inventario con la precisión de un militar. Mes 12. Un año después de haber llegado, Sebastián atendía a más de 100 pacientes por semana. El consultorio de la parroquia era ahora conocido en 5 colonias: Santa Elena, Analco, El Refugio, Alcalde Barranquitas y parte del centro. La gente hacía fila desde las 6 de la mañana. Doña Luz, que había recuperado fuerzas con comida regular y dignidad restaurada, comenzó a ayudar también. Ella organizaba la fila, servía agua de Jamaica a los que esperaban, escuchaba sus historias. Se convirtió en la recepcionista no oficial, la que conocía a todos por nombre, la que sabía quién necesitaba atención urgente y quién podía esperar. Don Héctor, con sus manos que ya no servían para mecánica, encontró su nueva vocación: carpintería adaptada. Construía taburetes, repisas pequeñas, portarretratos de madera reciclada que vendía en 50 o 100 pesos. No era mucho, pero era suyo. Era dignidad, era propósito. Mes 15. Patricia se graduó de enfermería. Sebastián pensó que se iría a trabajar a un hospital donde le pagarían bien, pero la mañana de su graduación, ella llegó al consultorio con su título enmarcado. «Doctor, quiero trabajar aquí, oficialmente». «Patricia, aquí no te puedo pagar. No necesito que me pague lo que ganaría en un hospital. Necesito que me pague lo suficiente para vivir con dignidad, 4,000 pesos al mes, y la oportunidad de hacer medicina de verdad». Sebastián hizo cuentas, con las donaciones regulares y algunos pacientes que ahora podían pagar 50 o 100 pesos por consulta, nunca obligatorio, siempre voluntario, podía pagarlo. Justo, pero podía. Trato hecho. Mes 18. El consultorio de la parroquia tenía ahora 3 espacios de atención: un área de espera con bancas donadas, un archivo de expedientes improvisado con cajas de cartón organizadas alfabéticamente, y una reputación que se extendía más allá de Guadalajara. Llegaban pacientes de Tlaquepaque, de Tonalá, incluso de pueblos cercanos. La pregunta que todos hacían era la misma: ¿es cierto que hay un doctor que sí se preocupa, que te escucha, que no te trata como basura? Y la respuesta siempre era: sí, es cierto. Sebastián había atendido en esos 18 meses a más de 2,000 pacientes. Había diagnosticado diabetes en etapa temprana, prevenido infartos, detectado cánceres que todavía tenían tratamiento, salvado vidas. Pero más que eso, había devuelto algo que el sistema de salud les había robado: dignidad. Porque cada paciente que salía de ese consultorio improvisado no solo salía con receta, salía con la certeza de que alguien los había visto, escuchado, valorado. Y eso, compa, eso no tiene precio. El obstáculo final era una mañana de octubre, con ese aire fresco que anuncia que el otoño está llegando a Jalisco, cuando llegó la noticia que lo cambiaría todo. Sebastián estaba terminando de atender a don Lamberto, un señor de 72 años con insuficiencia cardíaca controlada, cuando Patricia entró al consultorio con una cara que Sebastián no le había visto antes. Pánico. «Doctor, afuera hay 2 personas de salubridad. Dicen que necesitan hablar con usted». El corazón de Sebastián dio un vuelco. Sabía que esto podía pasar. Sabía que eventualmente alguien se daría cuenta
de que estaba operando un consultorio sin permisos, sin licencias oficiales, sin todo el papeleo que el gobierno exige. Salió a recibirlos. Eran dos: un hombre de unos 40 años con saco y corbata, y una mujer de unos 35 con un portafolios de cuero y expresión severa. ¿Doctor Sebastián Mendoza? Sí, soy yo. Soy el inspector Ramírez y ella es la licenciada Torres. Venimos de la Secretaría de Salud del Estado. Hemos recibido múltiples reportes sobre un consultorio operando en estas instalaciones. Sebastián sintió que el piso se movía. ¿Puedo explicar? No necesita explicar nada todavía, interrumpió la licenciada Torres. Primero necesitamos ver sus instalaciones, sus permisos de operación, su licencia sanitaria, su registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, su... No tengo nada de eso, admitió Sebastián. Estoy operando informalmente, dando consultas gratuitas a gente que no tiene acceso al sistema de salud. El inspector Ramírez sacó una libreta. Entonces está operando ilegalmente. Eso es una falta grave. Podríamos clausurar estas instalaciones inmediatamente y multarlo con hasta 100,000 pesos. 100,000 pesos. Sebastián no tenía ni 10,000 ahorrados. Señor inspector, esta gente no tiene a dónde ir. Los hospitales públicos están saturados. Las clínicas privadas son inalcanzables. Yo solo estoy tratando de violar múltiples reglamentos de salubridad, completó la licenciada Torres sin emoción. Sus intenciones son irrelevantes ante la ley. En ese momento, algo sucedió que Sebastián no esperaba. La gente que estaba esperando en la fila empezó a acercarse. Primero 1, luego 2, luego 10, luego 30. Rodearon a los inspectores, no de manera amenazante, sino como un muro humano de protección. Doña Carmela, la abuelita de la artritis que ahora podía tejer sin dolor, se plantó frente a la licenciada Torres con sus 78 años de dignidad intacta. Este doctor me salvó la vida, y a mi nieta, y a mi compadre. Si lo clausuran, ¿quién nos va a atender? ¿Usted? Don Refugio, el diabético que Sebastián había rescatado de una amputación casi segura, levantó su bastón. Yo perdí 3 dedos del pie antes de conocer al doctor. Fui al IMSS 5 veces. 5 veces me dijeron que no había especialista. El doctor Sebastián me salvó los otros 7. Lupita, la niña del soplo cardíaco que ahora tenía 9 años, se aferró a la pierna de Sebastián. Mi doctor no es malo. Él me curó el corazón. El inspector Ramírez y la licenciada Torres se miraron claramente incómodos ante la turba creciente de pacientes defendiendo a su médico. Miren, dijo finalmente el inspector, entiendo que el doctor hace bien, pero la ley es la ley. Si no tiene los permisos... ¿Cuánto cuestan los permisos?, interrumpió Sebastián. ¿Cuánto tiempo toma conseguirlos? Dígame qué necesito hacer y lo haré. La licenciada Torres abrió su portafolios y sacó una carpeta. Los permisos de operación para un consultorio médico requieren registro ante COFEPRIS, licencia sanitaria estatal, permiso de uso de suelo, constancia de protección civil, verificación de instalaciones, seguro de responsabilidad civil y comprobante de pago de derechos. En total, entre trámites y pagos, estamos hablando de aproximadamente 45,000 pesos y un proceso de 3 a 6 meses. 45,000 pesos. Podría ser 100 millones. Para Sebastián era igualmente inalcanzable. No tengo ese dinero. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que... ¡Yo pongo 1,000! Gritó don Refugio. ¡Yo pongo 500! Añadió doña Carmela. «De mi changarro saco 2,000», gritó don Chuy desde el fondo. «Yo puedo dar 300», se sumó Patricia. Y así, uno por uno, los pacientes, los vecinos, la gente que Sebastián había atendido durante año y medio, empezaron a prometer dinero. Algunos 50 pesos, otros $500, otros 1,000. Don Héctor y doña Luz, llorando, ofrecieron los 2,000 pesos que tenían ahorrados.
El inspector Ramírez y la licenciada Torres presenciaron algo que probablemente nunca habían visto. Una comunidad entera levantándose para proteger a quien los protegía a ellos. El inspector carraspeó, claramente conmovido. «Licenciada, técnicamente podríamos darle un periodo de regularización de 60 días antes de clausurar». «Eso sería irregular», respondió ella, pero su voz había perdido dureza. «Muchas cosas aquí son irregulares», dijo el inspector mirando a su alrededor. «Pero tal vez algunas irregularidades son necesarias». Se volteó hacia Sebastián. «Tiene 2 meses, doctor. 2 meses para conseguir al menos los permisos básicos. COFEPRIS, licencia sanitaria y protección civil. Si en 2 meses no tiene esos 3, vamos a tener que clausurar. No hay vuelta de hoja». «Entiendo. Y entre usted y yo», bajó la voz el inspector, «mi mamá vive en Analco. Tiene presión alta. Podría...» «Tráigala mañana», dijo Sebastián con una sonrisa. «A las 9, sin cita». Cuando los inspectores se fueron, la comunidad explotó en aplausos. Pero Sebastián sabía la verdad. Había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. 45,000 pesos en 2 meses. Era imposible. O al menos eso pensaba. El milagro colectivo. Esa noche el padre Miguel convocó a una reunión extraordinaria en la parroquia. Llegaron más de 100 personas. Pacientes, vecinos, comerciantes, gente que Sebastián ni siquiera conocía pero que había escuchado de él. «Hermanos», comenzó el padre Miguel, «nuestro doctor necesita ayuda, y cuando uno de nosotros cae, todos lo levantamos. Ese es el evangelio verdadero, no el de las palabras, sino el de las acciones». Organizaron una colecta comunitaria, pero no solo de dinero, de todo. Don Chuy ofreció su camioneta para transportar lo que hiciera falta. Las señoras del mercado organizaron una rifa. 20 pesos el boleto. Premio mayor, un refrigerador usado, pero funcional, que doña Meche donó. Los jóvenes del barrio organizaron un partido de fútbol benéfico. 30 pesos la entrada. Patricia contactó a sus compañeros de la universidad. Organizaron una colecta entre estudiantes de medicina y enfermería. Juntaron 8,000 pesos en una semana. Don Héctor vendió todo lo que había construido. Taburetes, repisas, portarretratos, 3,200 pesos. Doña Luz hizo tamales durante 2 semanas seguidas. Los vendió en el mercado. 2,100 pesos. Sebastián ofreció consultas privadas por las tardes a quien pudiera pagar. 200 pesos por consulta, todavía muchísimo más barato que cualquier consultorio formal. En 2 semanas juntó 5,600 pesos más, pero el verdadero milagro vino de donde menos lo esperaban. Un martes por la tarde llegó al consultorio un hombre en silla de ruedas. Tenía unos 50 años, bien vestido, con un chofer que lo ayudaba. Sebastián no lo reconoció. «¿Doctor Mendoza?» «Sí, señor. Mi nombre es Arturo Villalobos. Soy dueño de Laboratorios Villalobos. ¿Ha oído de nosotros?» Sebastián asintió. Era uno de los laboratorios de análisis clínicos más grandes de Jalisco. Hace 6 meses, mi hija Fernanda tuvo un accidente automovilístico. Quedó en coma en el hospital civil. Los doctores dijeron que no había nada que hacer, pero había una enfermera, Patricia, que insistió en llamar a un médico que conocía. Usted fue a verla, sin cobrar, en su día libre. Sebastián recordó. Patricia le había pedido que viera a una paciente en estado crítico. Él fue más por hacerle el favor a su enfermera que por otra cosa. La muchacha tenía un hematoma subdural que los otros doctores habían pasado por alto en los estudios iniciales. Sebastián lo detectó, exigió una segunda tomografía y salvó su vida. «Su hija está bien», dijo Sebastián. «Ella misma me mandó un mensaje hace 3 meses agradeciéndome. Está más que bien, está viva, por usted». Y cuando me enteré por Patricia de que estaba en problemas, supe que tenía una deuda que pagar. Arturo sacó un sobre. «Aquí hay 50,000 pesos. Es suficiente para sus permisos y un poco más. Úselos bien». Sebastián se quedó viendo el sobre, sintiendo el peso de ese momento. «Señor Villalobos, yo no puedo...»
Sí puede. Y más que eso, mi laboratorio va a hacerle los análisis a sus pacientes. Gratis. Los básicos: glucosa, colesterol, función renal. Porque su hija me enseñó algo, doctor. El dinero vale más cuando salva vidas que cuando está guardado en un banco. Esa noche, Sebastián lloró. Lloró con sus padres, con Patricia, con el padre Miguel. Lloró por todo. Por la traición de Javier que casi lo destruye, por el dolor que pensó que lo iba a matar, por la bondad que encontró cuando creyó que el mundo era solo crueldad. «¿Ves, mijo?», le dijo don Héctor abrazándolo. «Construiste sobre piedra, y lo que se construye sobre piedra no se cae, ni con inspectores, ni con leyes, ni con nada». Un año después, el consultorio comunitario Doctor Refugio Mendoza, nombrado así en honor a la abuela de Sebastián, abrió oficialmente sus puertas un año y medio después de que Sebastián llegara a Guadalajara. Ya no estaba en la parroquia. Don Rigoberto, el casero, les había rentado un local comercial en la planta baja de un edificio en la colonia Santa Elena. 2 consultorios equipados, sala de espera con sillas de verdad, un pequeño laboratorio cortesía de Arturo Villalobos, y todos los permisos en orden. Sebastián atendía de lunes a viernes. Patricia manejaba las consultas de enfermería. 2 estudiantes de medicina hacían sus prácticas profesionales rotando cada semestre. Doña Luz seguía siendo la recepcionista, ahora con una computadora vieja que don Chuy le había conseguido y que Patricia le enseñó a usar. Las consultas seguían siendo gratuitas o de costo mínimo según las posibilidades del paciente. Los que podían pagar $100 o $200 pagaban. Los que no podían, no pagaban. Simple. Don Héctor montó un pequeño taller en el patio de la casa. Ya no reparaba motores, sus manos ya no daban para eso, pero construía muebles pequeños que vendía. No ganaba mucho, pero ganaba lo suficiente para sentirse útil, para sentirse vivo. La casa en la colonia Santa Elena tenía ahora muebles. No muchos, no caros, pero suficientes. Un sofá de segunda mano, una mesa para comer, camas de verdad. Y en el patio, doña Luz había sembrado geranios otra vez. Las flores estaban creciendo, lentas pero seguras, como todo lo que vale la pena. Era una tarde de marzo, casi 2 años después de su regreso, cuando Sebastián recibió una llamada inesperada. «Doctor Mendoza, habla el capitán Sánchez de la Policía Ministerial de Jalisco. Necesito que venga a la comandancia. Es sobre su hermano, Javier Mendoza». El corazón de Sebastián se detuvo. El cierre del círculo. La comandancia olía a café viejo y papel. El capitán Sánchez era un hombre de unos 55 años, con la cara marcada por demasiadas historias tristes. «Siéntese, doctor». Sebastián se sentó, con las manos sudando. «¿Qué pasó?» Su hermano está vivo, pero está detenido en Puerto Vallarta. Fraude, estafa agravada, falsificación de documentos. Parece que estafó a varios inversionistas con un bar que nunca fue legal. Le sacó como 800,000 pesos en total. Sebastián no sabía qué sentir. ¿Alivio de que estuviera vivo? ¿Satisfacción de que finalmente hubiera consecuencias? ¿Tristeza de que su hermano hubiera caído tan bajo? ¿Por qué me llama a mí? Porque usted aparece en su expediente como familiar directo. Y porque... El capitán suspiró. Su hermano pidió hablar con usted. Dice que necesita decirle algo. No quiero hablar con él. Lo entiendo. Pero, doctor, entre usted y yo, ese muchacho está destrozado. No física, sino aquí. Se tocó la cabeza. Dicen los guardias que llora todas las noches, que dice su nombre dormido. Sebastián se quedó callado durante 1 minuto completo. Luego habló. Hace 2 años hubiera ido corriendo, para gritarle, para golpearlo, para exigirle respuestas. Pero ahora ya no necesito eso. ¿Está seguro? Completamente. Porque entendí algo, capitán. Mi hermano ya no existe. El Javier que yo conocía murió hace años, si es que alguna vez existió. Y yo no puedo salvar a los muertos. Solo puedo cuidar a los vivos.
El capitán asintió con comprensión. «Es usted más sabio que muchos, doctor. No soy sabio, solo estoy cansado de cargar con el peso de alguien que decidió tirarse por el precipicio». Sebastián se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Capitán, solo una cosa. Si mi hermano pregunta, dígale que mis padres están bien, que están comiendo, que tienen techo, que están vivos, y que eso, a pesar de él, no gracias a él, es suficiente». 3 meses después, en una mañana soleada de junio, Sebastián estaba en su consultorio cuando don Héctor entró con una sonrisa que no se le borraba. «Mijo, ven, tienes que ver esto». Afuera del consultorio había una pequeña multitud. Pacientes, vecinos, el padre Miguel, don Chuy, las señoras del mercado, Patricia, los estudiantes de medicina, incluso el inspector Ramírez con su mamá. Y en la pared del consultorio, alguien había colgado una placa. No era cara, probablemente la habían hecho en una imprenta del centro, pero decía: «Consultorio comunitario, doctor Refugio Mendoza. Aquí se cura con medicina y con corazón, 2 años salvando vidas». Y debajo, firmas, cientos de firmas, de cada paciente que Sebastián había atendido en esos 2 años. Sebastián sintió que las lágrimas le nublaban la vista. «No tenían que hacer esto». «Sí teníamos», dijo doña Carmela, «porque usted nos devolvió lo que el sistema nos había quitado, la dignidad de ser tratados como personas». Esa noche, Sebastián cenó con sus padres en su casa. Doña Luz había hecho pozole, el platillo favorito de Sebastián desde niño. Don Héctor abrió una cerveza para brindar. «Por mi hijo», dijo don Héctor con la voz quebrada de emoción, «que perdió todo y encontró más de lo que nunca tuvo. Por la familia», añadió doña Luz, «la que nos queda y la que construimos. Por las segundas oportunidades», dijo Sebastián, «y por construir sobre piedra, no sobre arena». Brindaron, y en ese momento, en esa casa que ya no estaba vacía, con esos padres que ya no rebuscaban en la basura, con ese futuro que ya no era incierto, Sebastián entendió algo que cambió su vida para siempre. Javier no le había robado 5 años, le había regalado un propósito, porque sin la traición, sin el dolor, sin tocar fondo, Sebastián nunca hubiera encontrado su verdadera vocación. Nunca hubiera entendido que la medicina no era sobre ganar dinero o tener un consultorio elegante. Era sobre servir, sobre estar en las trincheras con tu gente, con los olvidados, con los que nadie ve. Y esa noche, acostado en su cama, en su casa, escuchando a sus padres respirar en paz en el cuarto de al lado, Sebastián finalmente pudo decir algo que nunca pensó que diría: «Gracias, Javier. Gracias por quitarme todo. Porque cuando me quitaste todo, me obligaste a encontrar lo único que realmente importaba. Y eso, hermano, eso tú nunca me lo podrás quitar, porque está construido sobre piedra, y lo que se construye sobre piedra, eso dura para siempre». Epílogo. 5 años después, el consultorio comunitario Dr. Refugio Mendoza ahora tenía 3 sedes en diferentes colonias de Guadalajara. Sebastián había entrenado a otros 8 médicos en el modelo de atención comunitaria. Atendían a más de 500 pacientes por semana. Patricia era ahora directora de enfermería de toda la red. Don Héctor falleció pacíficamente a los 68 años, en su cama, rodeado de su familia. Sus últimas palabras fueron: «Bien hecho, mijo, construiste bien». Doña Luz siguió trabajando como recepcionista hasta los 73, cuando finalmente se retiró para dedicarse a sus nietos. Porque sí, Sebastián eventualmente conoció a alguien, se casó y tuvo 2 hijos que nunca conocieron a su tío Javier, pero que crecieron sabiendo lo que significaba servir. Y Javier salió de la cárcel después de 3 años. Nunca buscó a su familia. Se rumoreó que se fue a Tijuana, que cambió de nombre, que empezó de nuevo en algún lugar donde nadie conocía su pasado. Sebastián nunca lo buscó, nunca lo perdonó formalmente, pero tampoco cargó más con el odio. Simplemente
lo soltó. Como sueltas una piedra que llevas en el bolsillo y te das cuenta de que ya no la necesitas. Porque al final, compa, eso es lo que aprendió Sebastián Mendoza en esos años. La venganza te destruye, el perdón te libera, pero la construcción te transforma. Y él eligió transformarse, eligió ser la luz en medio de la oscuridad, eligió construir cuando todo le decía que destruyera. Y por eso, aunque perdió $100,000 y 5 años de su vida, ganó algo que el dinero nunca podría comprar. Un legado, un propósito, una vida con significado. Y eso, mi querido amigo, eso es lo que nadie te puede robar, ni siquiera un hermano traidor. Si esta historia te tocó el corazón como tocó el mío, te pido un favor. Suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Y deja un comentario diciéndome, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta saber que estas historias viajan por todo el mundo. ¿Tienes una historia parecida? Cuéntamela en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia, mi amigo. Que tengas un excelente día y recuerda, elige ser luz en medio de la oscuridad.